Hola chiquillos, hola chiquillas. En este video vamos a terminar por fin de ver la guía número 3 de gramática y aquí con Don Tres Palos Perfectos nos va a acompañar a revisar lo que fue esta guía. Bueno, como conversamos en clase, la guía 3 nos iba a mostrar aspectos del verbo y cuestiones relacionadas con la gramática, pero principalmente enfocadas en el verbo, ¿ya? Y teníamos que el verbo era una palabra súper importante dentro de la oración y podíamos analizarla de tres aspectos: el aspecto morfológico, el sintáctico y el semántico, ¿ya? El aspecto morfológico era este que tenía cinco formas de analizarlo a través de las definencias verbales, a través de la persona, el tiempo, ¿se acuerdan? Número, modo, aspecto, ¿cierto? Y eso ya lo revisamos y lo terminamos de ver. Y ahora vamos a comenzar a revisar lo que es el aspecto sintáctico y el aspecto semántico. La sintaxis tiene relación con de formar oraciones, de formar cláusulas, que dijimos que era mucho más que esto de que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Dijimos que era esta unión de sintagmas con significado que nos daban información o que querían transmitirnos algo, ¿cierto? Entonces, en estas cláusulas, en estas oraciones, cumplen roles, cumplen funciones. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto al comienzo de la guía, como con estas caretas como de dramaturgia griega, ¿cierto? El rol que cumplen. Y dijimos que los sintagmas cuando se unen, tienen un núcleo, ¿cierto? Y se unen y pueden cumplir roles, como por ejemplo un sintagma verbal puede ocupar el rol de o la función de predicado. Y un sintagma nominal o un adjetival puede cumplir un rol de sujeto. Entonces ahí teníamos que ir analizando cómo ir descubriendo eh, qué, qué rol cumplen en la oración o qué función cumplen en la oración los sintagmas. ¿Ya? Entonces vamos a revisar acá con este ejemplo tan bonito. El aspecto sintáctico. Eh, como dijimos, es el rol que ocupa el verbo en la estructura gramatical, ¿cierto? El verbo, cuando hablamos que como es el núcleo del sintagma verbal, ¿cierto? Aquí encontramos un sintagma verbal, tal como dice ahí, ¿cierto? Que engloba todo esto, y que cumple el rol de predicado, ¿ya? Pero siempre vamos a tener que la persona y el número le van a permitir a este verbo relacionarse con un sintagma nominal y formar una oración, ¿ya? Sin embargo, el verbo aquí también cumple otro rol, que es el núcleo de la cláusula o el núcleo del predicado, ¿ya? No es solamente el jefe de este grupo de sintagmas, es además el jefe del predicado, ¿ya? El jefe o el núcleo, ¿ya? Ahora, lo interesante del verbo en este caso es que además nos puede ayudar a conocer cuál es la estructura que cumple el rol de sujeto, ¿ya? En este caso acá tenemos un sintagma nominal y que en este caso sería un sustantivo, pero ¿cómo saber, cómo descubrirlo? ¿Ya? Y ahí es cuando hablamos del sujeto gramatical, ¿ya? Y aquí yo les voy a presentar esta estructura o esta prueba de la concordancia que les puse acá, prueba de la concordancia, donde vamos a poder averiguar eh, cuál es esa estructura que está cumpliendo esa función de sujeto, ¿ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer, tal como dice aquí, vamos a identificar el verbo, vamos a fijarnos cuál es la persona y número en la cual está conjugado el verbo. Ya, estamos hablando del verbo, no se olviden. Luego vamos a identificar qué otras estructuras están en concordancia en persona y número con el verbo, ¿ya? Y de ahí vamos a hacer la prueba de la concordancia, ¿ya? Prueba de la concordancia. Si nosotros llegamos a modificar el número del verbo, hay otra estructura que nos va a resultar agramatical, o sea que no va a tener concordancia con el resto de la oración, ¿ya?
y nos vamos a preguntar entonces qué debería cambiarse en esa estructura para que volviera a ser gramatical. Y en esa estructura y en esos cambios, eso nos va a indicar el sujeto. Aquí yo les voy a poner este ejemplo que está como muy clarito. Voy a agrandar un poquito para que lo puedan revisar mejor. ¿Ya? Todo clarito. Dice, lo primero que tenemos que hacer, aquí hay una oración, ¿ya? Las ovejas comen hierba con los labios y dientes. Vamos a identificar, lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo. El verbo es comen, ¿ya? Lo segundo que tenemos que hacer es identificar la persona y el número. Tiene tercera persona plural, ¿ya? Luego vamos a identificar la estructura concordante. ¿Qué otras estructuras concuerdan con esa persona y número? Y vamos a descubrir que las ovejas concuerdan, pero además los labios y dientes también concuerdan, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es realizar la prueba de la concordancia y vamos a cambiar el verbo, tal como lo dijimos acá, voy a subir un poquito. Vamos a modificar voy a correrme yo también, el número del verbo, ¿ya? Entonces vamos a cambiar comen a come, ¿ya? Y vamos a revisar cómo queda la estructura, dice, todo en general. Las ovejas come hierba con los labios y dientes. Esta estructura general nos va a resultar agramatical, la oración no nos concuerda, no hay una concordancia en género y número. Entonces, ¿qué estructura tenemos que cambiar para que vuelva a ser gramatical? Con esto modificado, no tenemos que modificar esto, tenemos que modificar la estructura. ¿Qué estructura? ¿Qué sintagma? ¿Qué palabras tenemos que cambiar? Tendríamos que cambiar. Las ovejas comen, ojo, es una estructura, no es solo una palabra. Pueden ser 3, 5, 10. No, nunca van a ser tantas. Son poquitas porque son una estructura. Eh, ¿Qué tendríamos? ¿Cuál de estas dos que ya habíamos seleccionado tendríamos que modificar para que la oración fuera eh, gramatical? Y vemos que tenemos que cambiar las por la, oveja, come hierba con los labios. Entonces, eso nos da a entender que esta estructura, la que modificamos, es el sujeto. Y este es el sujeto de la oración. Y esta vendría a ser el predicado. ¿Ya? Conversábamos en clases que existen otras formas también para poder identificar el verbo, pero esta es la que sí o sí nos va a permitir identificar correctamente el sujeto, perdón, no el verbo, el sujeto, ¿ya? Preguntándole al verbo. Y que a través de otras preguntas al verbo también podemos encontrar, por ejemplo, los objetos o los complementos, ¿ya? Pero en este caso, para encontrar el sujeto, que es la otra parte de la cláusula, que es súper importante, nos, nos remitimos al verbo y a su persona y a su número para poder hacer este análisis, ¿ya? Para poder hacer la prueba de la concordancia, ¿ya? Espero que les haya quedado un poco más claro. Ahora vamos a ver el último aspecto por el cual podemos analizar los verbos, ¿ya? Que en este caso sería el aspecto semántico. Yo les comentaba en clases que existen varias más aspectos, estos son los principales aspectos, pero podemos analizarlo también desde muchas otras, otras formas el verbo, ya dependiendo de también qué tipo de verbo es, mucho más profundo. Sin embargo, eh, me interesa que ustedes conozcan esto para que le tomen la importancia precisamente al significado de la palabra. No se olviden que lo semántico tiene relación con el significado. Por lo tanto, si ustedes escogen o trabajan, recuérdenlo para las relaciones paradigmáticas dentro de la oración, las palabras que escogemos y las que no escogemos. Ya. Cuando escogemos una palabra y estamos ciertos de su significado, eso nos va a poder permitir analizar el verbo desde distintos ángulos. Y este ángulo que yo les voy a presentar es el más simple. Hay otras formas, les dije, ¿no? Pero me interesa que conozcan esto porque es lo más simple.
Aquí tenemos el verbo, que es escribir, en este caso es escribir. Tenemos el verbo y tenemos que alguien escribe algo, ¿ya? Hay un participante y hay otro participante. Y acá hay una acción o hay algo que se hace. Incluso puede no ser necesariamente tan cuadrado como una. Por ejemplo, si cambiamos este verbo y ponemos golpear, eh, alguien golpea a algo. Y ahí tenemos también quién es el agente y quién es el paciente como función semántica. ¿Quién, alguien, hace, dice, hace algo? Y ese algo es el paciente. Y ojo, recuerden el ejemplo que le di. Puede ser que sea una reacción, tenga una consecuencia, puede que solo... Me interesa que les quede clara esta estructura. Alguien, algo. Hace algo. Ya, sí, muchas rayas. Vamos con uno. Alguien hace algo. Ya. Y esto que hace es tan importante que define quién es el agente y quién es el paciente. La importancia del verbo, de nuevo, del significado del verbo, del significado de la palabra, más que del verbo como un verbo, de lo que se está haciendo. Estoy golpeando, estoy escribiendo, estoy soñando, estoy, por ejemplo, yo soñé algo hermoso, algo hermoso. Yo soñé algo hermoso. Yo soñé con mi mamá. La importancia, bueno, en este caso, soñar. Ya. Alguien, algo, es lo que recibe la acción del verbo. Ya. De nuevo, chiquillos, yo sé que esto es complejo, que incluso hablamos incluso hasta de la filosofía, de entender los verbos y todo esto. Ya, lo que lo que me interesa es que ustedes entiendan todas las dimensiones desde las cuales se puede abarcar el conocimiento de una palabra tan simple como el verbo. Y tenemos estos tres aspectos, morfológico, sintáctico, semántico, que el aspecto morfológico nos da otro abanico de formas de analizar lo que ustedes ya los conocen, que ustedes más o menos los dominan, que los han trabajado en educación básica, ustedes los conocen y ahora también más o menos los dominan, creo, y espero y que además podemos analizarlo desde lo sintáctico, como un sujeto, predicado, núcleo, cómo identificarlo, que eso es algo que ustedes también van a trabajar como profesores, pero además este aspecto semántico que tiene relación con el significado, con el agente y el paciente, alguien que hace algo, ¿ya? Y quiero que se queden con eso, que ustedes lo saben, lo conocen, solo que es primera vez que lo observan y lo analizan desde esta perspectiva, ¿ya? Por lo tanto, no va a ser tan difícil asumir esas características y la importancia del verbo. Ya. Eso, chiquillos, al menos por hoy, por este video, y ya con Don Tres Palos que despertó. Ah, no, siguió durmiendo. Los dejo para que puedan analizar esto, para que intenten eh, que algunas cosas que no estén tan claras me las dicen en la siguiente clase o en la clase de repaso para que podamos volver a revisarlo, ¿ya? Ya pues chiquillos, que estén súper bien. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Chao.